Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana tiene hoy un invitado al que prácticamente todos ustedes conocen a través de sus obras, porque están en Santander, en pleno centro, y una de ellas, Los Raqueros de Puerto Chico, ha sido ya un icono de nuestra ciudad, reproducido en cientos de postales, en una zona, y junto a ellas además miles de nuestros turistas se fotografían para llevarse un recuerdo de Santander, y yo me atrevo a decir que si en Copenhague la sirenita es el símbolo de la ciudad, en Santander esa estatua de los raqueros se ha convertido ya en nuestro referente. Estoy hablando, naturalmente, de José Cobo Calderón. Cobo Calderón es un santanderino que nació aquí en el año 58, pero que su formación ha sido norteamericana. Estudió en el Instituto de Arte de Chicago, donde se graduó en 1985 con el título de Máster en Escultura, y obtuvo más adelante el certificado en Historia del Arte y Crítica. También cursó estudios de pintura al fresco y talla en piedra en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en España. Y además ha sido profesor del Instituto de Arte de Chicago durante mucho tiempo. Por tanto, estamos ante un santanderino clásico, uno de esos que podríamos decir STV, santanderinos de toda la vida, pero al mismo tiempo universal y con una formación, como acabo de relatar, muy norteamericana. Buenas noches, José Cobo Calderón. Buenas noches, Manuel Ángel. Gracias por invitarme. Bueno, pues estamos aquí para departir con todos los espectadores no solamente tu trayectoria, sino tus proyectos y conocer tus opiniones. Bueno, Cantabria es una región que ha sido muy pródiga en pintores. Podríamos hacer un recorrido desde María Blanchard hasta Uslé en la actualidad, pasando por muchísimos otros. Pero sin embargo no parece que esta sea una tierra que haya producido muchos escultores. ¿Cuál crees tú que es la causa de que seamos feraces en pintores y al mismo tiempo parcos en escultores? Pues quizá la explicación que se me ocurre así de pronto es que la escultura quizá estaba más asociada con el encargo institucional, mientras que con la pintura los artistas podrían ser sus propios patrones. Es decir, financiar una escultura en general, bueno, aparte de moverla, exponerla, quizá hasta ahora prácticamente, en que se utiliza mucho en el ámbito expositivo, quizá ha sido complicado precisamente por estar relacionado con el tipo de encargo, ¿no? La escultura monumental, vamos a decir. Bueno, tú has trabajado yo creo que en las dos facetas, en la escultura monumental. Aquí tenemos, he citado antes Los Raqueros, pero está ese magnífico monumento al incendio junto a la Plaza del Machichaco, a la Plaza de Cachavas, frente al Hotel Bahía, que ya es un monumento de gran porte, pero tú también expones mucho en galerías y haces obras de, llamémoslo, pequeño formato, para coleccionistas, para personas que quieren tener en su casa, en su colección, una obra tuya. Sí. ¿En cuál de las dos facetas te desenvuelves mejor? Pues hay que pensar de formas diferentes a la hora de hacer un proyecto. Para mí una exposición es un proyecto también, pero se cuenta con un espacio diferente, es más flexible. En cuestión de materiales también hay un condicionamiento, porque normalmente las esculturas al exterior tienen que estar hechas en unos materiales más durables, cosas de este tipo. Sin embargo, hoy en día la escultura en espacios interiores, en galerías, en museos, tiene una repercusión muy grande, hasta el punto de que quizá lo que más se puede identificar con el arte contemporáneo es una forma de exponer las obras en las cuales hay una relación con el espacio y con el espectador que entra allí. Quizá en este momento está tomando más protagonismo la escultura que la pintura, precisamente por este sentido que lo podemos dar de instalación. Hablabas de materiales. Sí. ¿Cuál es para ti el material en el que te encuentras más cómodo? ¿El bronce, la piedra,
la cerámica. Sí, es relativo, depende de lo que se vaya a hacer. Yo creo que cuando uno se enfrenta con un espacio, ya sea al exterior o en un interior, lo primero que se piensa es con qué se cuenta y qué es lo que se quiere decir, o a propósito de qué se está haciendo esa escultura pública. Entonces, partiendo de allí, con todas las alternativas posibles, desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, hoy en día disponemos de la digitalización, sistemas de ampliación, impresoras 3D, disponemos de muchos medios que antes no disponíamos, ¿no? Entonces, estos medios condicionan definitivamente el resultado de la obra. Entonces, yo creo, me siento igual de cómodo de las dos maneras, porque son trabajos muy paralelos, aunque luego el resultado pueda ser un poco diferente, ¿no? Por lo que digo, quizá, los monumentos normalmente se hacen por una razón. Bueno, vamos a decir que hay dos tipos de monumentos. Uno que es la obra de autor, ¿no? Por ejemplo, si a mí me encargan una obra de José Cobo para el centro de Santander, bien, entonces eso es una obra mía. Pero si es un monumento conmemorativo, entonces tengo que ceñirme de algo, de una causa, de una persona, entonces tengo que ceñirme a esto, ¿no? Bueno, tú has hecho, por ejemplo, el monumento a los hermanos Tonetti, sí, aquí en Santander también, por lo tanto, ese es un ejemplo de obra de encargo claramente, sí, ¿no? Sí. En el cual además te tienes que atener a la figura de estos dos payasos Sí. que fueron también universales. Te has formado en Estados Unidos, has sido profesor en Chicago. ¿Qué le da a un santanderino este contacto con el mundo exterior y con lugares tan distintos, con culturas tan diferentes como puede ser la norteamericana o la de otras naciones de Europa que tú has recorrido y en las que has expuesto? Sí, pues yo creo que fundamentalmente es una ansia de búsqueda. Cuando una persona deja su tierra, en general es porque quiere aclarar muchas ideas, quiere aprender, sobre todo aprender, y hay un ímpetu que lleva hacia esto, precisamente, hacia querer conocer. En mi caso fue Chicago porque inicialmente fui a Roma. Allí estuve solamente durante un mes con la idea de quizá trasladarme allí, pero luego pensé que era mucho más importante para mí conocer el mundo del arte o tratar de entender sus claves mejor desde un ámbito más contemporáneo. Entonces yo creo que esta es la razón principal, ¿no? Chicago, desde luego, es una ciudad muy importante en cuanto a escultura pública. Nueva York es más importante en cuanto a galerías, ¿no? Pero lo que decía antes precisamente, las obras de autor. Una de las obras más importantes que hay al exterior en Chicago es una de Picasso, luego hay otra de Miró, hay otra de Claes Oldenburg, hay otra de Buffet, hay Marc Chagall, hay muchas obras públicas que son de autor, que no son monumentos conmemorativos de algo. Yo creo que hay una tendencia bastante grande hacia esto. En Barcelona también ha habido un programa muy importante para hacer este tipo de obra y yo creo que es quizá la dirección en la que va la escultura. Bueno, y en efecto Chicago, tú acabas de señalarlo, pero yo creo que es ahora mismo la ciudad más representativa desde el punto de vista de la escultura artística. Sí. Roma tiene todo el arte clásico, lógicamente, igual que otras ciudades europeas, pero en el arte moderno es Chicago la gran ciudad donde, no sé exactamente por qué razones, pero está claro que los alcaldes han apostado de manera constante por enriquecer el patrimonio a base de esculturas. Con eso quiero hacerte otra pregunta, y es que Santander, esta es una opinión mía personal, no ha tenido suerte con las esculturas públicas. Yo creo que hay muy pocas esculturas con valor artístico y me atreveré a decir que durante una época se produjo mucha cantidad con muy poca calidad y ahí están pues en diferentes plazas, en fin, monumentos que no son precisamente para que nos orgullezcamos de ellos. ¿Cómo ves tú eso y qué crees que se podría hacer en Santander para que el patrimonio escultórico realmente fuera más potente? Pues realmente es una pregunta difícil porque yo creo que lo más importante, bueno, es que es quizá una cuestión de formación, también de una cierta cultura democrática, ¿no? Es decir,
yo creo que es importante que haya especialistas, gente que sepa del mundo del arte, porque de alguna forma da la impresión de que para mucha gente el arte es patrimonio de todos y no necesariamente es así. O sea, es patrimonio de todos verlos, igual que es patrimonio de todos una medicina buena, pero no todo el mundo puede ser médico, ¿no? Entonces yo creo que en el arte es muy importante dejarse guiar por los profesionales, ¿no? En cuanto a qué monumentos se deben de hacer, pues es difícil, porque por ejemplo en el caso de Chicago que hablábamos antes, pues con el cambio de milenio pusieron unas de las obras más espectaculares públicas que se han hecho en el mundo, que son la fuente de Crown de Plensa, de Jaume Plensa, y luego, por ejemplo, lo que llaman la aluvia de Anish Kapoor, y luego el teatro del Pritzker, o sea, ¿cómo se llama? La carpa del Teatro Pritzker, que es de Gehry, del mismo que ha hecho el Guggenheim de Bilbao. Entonces, claro, aquí hablamos de presupuestos gigantescos. Entonces, claro, la cuestión es cómo se podría llegar a tener unas obras de mucha calidad sin tener que recurrir a esos presupuestos tan gigantescos. Yo creo que sí que es posible, ¿no? Es más bien una cuestión de criterio, de cultura, casi desde el origen, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, Sí. pero No, hay una cosa que es importante. Las esculturas a veces se piensa que pueden ser, o cualquier elemento en una ciudad, se puede pensar que comprando algo barato o encargando algo barato se ahorra, pero luego en definitiva se convierten en la identificación de esa ciudad. Todo el mundo... Es lo más visible de la ciudad y son los puntos de identificación, ¿no? No, yo te pedía que, en fin, que te definieras un poco más sobre cuál es tu opinión de la calidad del conjunto escultórico en Santander. Pues lo cierto es que en general es bastante pobre, es bastante pobre, no tiene... claro, también es cierto, yo estoy acostumbrado a ir a fundiciones y recuerdo hace unos años cuando había época de elecciones he visto los mayores horrores que se pueden imaginar en las fundiciones, que no solamente iban a Santander, iban a todas las ciudades. Allá donde alguien quería ser reelegido ponía cualquier escultura de calidades ínfimas porque no importaba, en realidad era hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar a un balance, ¿no? Una compensación entre lo que es arte bueno de verdad y claro, para eso sí que tiene doctores la Santa Madre Iglesia, es decir, hay un consenso en el mundo del arte de cosas que pueden ser mejores y otras que no. Entonces, pero también es muy delicado porque aquí volvemos a lo mismo, si se ofrecen concursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de quién vaya a ser el jurado en ese concurso, también se va a saber cómo va a ser la obra pública, ¿no? Es decir, que por eso digo que no es sencillo, porque de la misma forma que se puede escoger un artista, se puede escoger un jurado. Y de esta forma ya se está determinando el tipo de obra que se va a hacer. Bueno, en la obra más reciente tuya, de los últimos años, hay una querencia, una línea conductora hacia el mundo infantil, hacia los niños, hacia el juego, hacia el aprendizaje. Bueno, los raqueros son unos adolescentes, pero tus últimas obras son niños colocados en el suelo, vistos desde arriba con la perspectiva de un hombre adulto. ¿Por qué esta tendencia? Pues yo creo es consecuencia de una evolución que ha habido en mi obra y que al final ha coincidido con que hemos tenido hijos. Entonces les he estado viendo muy de cerca, pero luego desde el punto de vista formal hay cosas que me interesan mucho, ¿no? Que es el tamaño, por ejemplo, el que puedan ser de tamaño natural y al tiempo abarcables de un solo golpe de vista. Es decir, cuando nos enfrentamos a una escultura de un adulto de frente, pues son puntos de vista más parciales. Con los niños se puede tener estos puntos de vista generales. Luego, por otro lado, me interesa mucho desde el punto de vista de, como has mencionado, de lo que implica la educación, ¿no? Estamos en una sociedad que trata de optimizar prácticamente todo, ¿no? Desde el crecimiento, pues se trata de hacer una proyección en el futuro sobre
cómo se puede de alguna forma controlar, ¿no?, desde el principio. Entonces también esto me lo posibilitan los niños porque puedo utilizar paredes que se ven desde lejos y se puede abarcar desde a cierta distancia un punto de vista que es objetivo, ¿no?, que es como si estuviéramos en un laboratorio viendo. Por otro lado, no hay interacción, no hay necesariamente interacción con las esculturas. De alguna forma es como si el espectador diera un paso hacia atrás, hacia su propia evolución, hacia su propio pasado y a partir de este tratar de alguna forma determinar lo que va a venir en el futuro. Una de las esculturas, la más monumental que tenemos en Santander tuya, es el monumento al incendio. Le hemos mencionado antes, sí. Esa especie de gran rotonda con diferentes figuras que está ubicada frente al Hotel Bahía. Bueno, esa obra ahora mismo está siendo afectada por toda la obra del Centro Botín, fundamentalmente por la apertura del túnel, la prolongación de los jardines. ¿Cómo crees tú que va a quedar después de toda esta remodelación de los jardines? ¿Va a afectar a la visión que tú pensaste inicialmente de la obra? ¿Lo va a empeorar? ¿Lo va a mejorar? No, yo supongo que quedará muy bien porque estará integrado en el parque, ¿no? He visto a gente arriesgando su vida para hacerse una foto cuando estaba rodeado de la carretera, ¿no? Por otro lado, yo en cierta forma lo diseñé también para que los coches, por la forma que tiene la peana, que es un óvalo, para que cuando los coches pasen, el monumento al principio se vea como muy estrecho, se vaya ensanchando y luego se estreche otra vez. Entonces, bueno, en algunos aspectos lo afectará, pero yo creo que en conjunto es mejor, puesto que va a estar mucho más próximo a la gente. Las esculturas que hay abajo, yo desde el principio quería que estén en el suelo para que sea más fácil acercarse a ellas, relacionarse con ellas. Entonces creo que esto se va a facilitar. Y ya, justo detrás de ese monumento, el Centro Botín, que ya avanza, sí. Que todo indica que si se cumplen los últimos plazos después de las remodelaciones que ha llevado a cabo Renzo Piano, pues estará terminado para finales de este año, principios de 2015. Bueno, Santander está expectante ante ese acontecimiento y hay muchas expectativas. Tú conoces bien centros similares en Chicago, en Nueva York, en otras grandes ciudades europeas. ¿Cómo crees tú que va a afectar a Santander, tanto desde el punto de vista estético como luego de la dinámica cultural que se pueda generar en torno al Centro Botín? Sí. Yo creo que va a afectar muy positivamente, como ha estado afectando la Fundación Botín desde hace muchos años. Supongo que será lo mismo que esto, pero en grande. O sea, más posibilidades de becas, más posibilidades de traer a artistas importantes, a hacer talleres, a impartir cursillos. Creo que esto es algo que puede beneficiar muchísimo. Luego, cada cierto tiempo, pues supongo que tendremos exposiciones allí que serán del máximo nivel, igual que ocurre ahora, y yo supongo que todo lo que sea invertir en arte creo que es un beneficio, porque, como decía antes, el arte es la identificación. Y creo que es más importante eso que, por ejemplo, una labor de museo tipo Guggenheim, en este momento en Santander. Creo que eso es más importante, ese intercambio. El mundo es muy global, podemos viajar muy fácilmente a los centros neurálgicos del arte y si hay una fundación, una institución como la Botín que va a facilitarlo, creo que eso es muy importante para los santanderinos. Llegamos al final. Tú eres un escultor, un artista que estás ahora mismo en plena madurez, en la mitad de la cincuentena. Si miras hacia atrás, ¿tú ves jóvenes valores de la escultura en Cantabria? ¿Hay ahora mismo algún joven artista que tú crees que va a despuntar, que va a tener futuro? Sí. Yo creo que hay muchos buenos artistas. Lo que hace falta es que tengan la oportunidad de exponer y creo que es muy importante la relación con el exterior. No podría decir nombres ahora porque tampoco lo sé. Sé que yo veo muchas obras buenas por ahí y que se maneja perfectamente el lenguaje de las vanguardias, de las últimas vanguardias. Creo que hay muchas posibilidades. Por último,
tres artistas que ahora mismo a ti te interesen mucho a nivel español o mundial y a los que tú estás siguiendo porque crees que son muy interesantes. Yo creo, en este momento no estoy siguiendo a nadie. A mí me han influido a lo largo de mi carrera muchísimos artistas, ¿no? Empezando desde el principio me influyó Miguel Ángel, como a todo el mundo que se dedica al arte. Luego me ha interesado muchísimo Bruce Nauman, por ejemplo. Serían tantos los que tendría que nombrar, tanto pintores como escultores, como escritores, porque en definitiva la fuente para crear arte puede venir de libros, de literatura, de otra pintura, de escultura. Es decir, es muy difícil. Yo creo que un artista es el resultado de su época más él mismo, su individualidad, ¿no? Entonces creo que mi obra actual sería imposible si no viviera en la época que estoy viviendo y donde estoy viviendo. Entonces las influencias son múltiples, muchas conscientes, muchas inconscientes, pero creo que esto es aplicable a todos los artistas y a todas las épocas. Pues muchísimas gracias a José Cobo Calderón, del cual seguimos disfrutando de sus obras aquí en Santander y esperemos que en el futuro tengamos en nuestra tierra, en nuestra ciudad, que es la suya, alguna otra obra más para enriquecer nuestro patrimonio artístico. Muchas gracias, José Cobo Calderón. Muchas gracias. Y ustedes sigan con nosotros porque tras una pausa publicitaria volveremos con la segunda parte de Cantabria desde La Solana.